Cómo triunfar en las redes sociales, charla con un influencer inspirador. Escena 1, comienzos humildes y primeros pasos. Bienvenidos a esta extensa conversación sobre cómo triunfar en las redes sociales de la mano de un invitado muy especial. Hoy nos acompaña un influencer inspirador que, a lo largo de los años, ha sabido construir una sólida presencia en múltiples plataformas y que está dispuesto a compartir su historia, su experiencia, sus secretos y todo lo que ha aprendido en este trayecto. Empecemos hablando de los comienzos, porque nada llega de la noche a la mañana y la mayoría de las personas que hoy tienen éxito empezaron desde cero, con mucha pasión y curiosidad. Nuestro invitado recuerda que su primer contacto con las redes sociales fue bastante tímido, sin tener la más mínima idea de que llegaría tan lejos. En aquel entonces, subía fotos sencillas y vídeos cortos que mostraban sus gustos e intereses, como la música que le gustaba escuchar, sus mascotas, sus pasatiempos y, en general, aspectos de su rutina que le apasionaban. No tenía una estrategia en mente, ni siquiera un objetivo a largo plazo. Solo sentía la necesidad de expresarse y compartirlo con el mundo. Con el paso de los meses, empezó a notar que ciertas publicaciones generaban mayor interacción que otras. Esto despertó su curiosidad y le llevó a investigar sobre algoritmos, horarios de publicación, temáticas de interés y formas de generar conversación. Lentamente, fue descubriendo que había algo más detrás de las redes sociales, y que aquellos que destacaban no solo contaban con talento, sino con disciplina y preparación. No fue un proceso rápido, se enfrentó a la falta de resultados inmediatos, a la frustración de ver que otros creadores crecían más deprisa, y hasta tuvo que lidiar con comentarios negativos que amenazaban su motivación. Sin embargo, muy pronto comprendió que en el mundo digital, como en cualquier otro ámbito, la constancia y la autenticidad son claves. Empezó a subir contenido de manera más regular, a interactuar con su audiencia de forma honesta, a explorar temas nuevos, y a mejorar la calidad de sus vídeos y fotos. Con toda la humildad, nos confiesa que al principio cometía muchos errores, desde publicar a destiempo hasta ignorar las tendencias, pasando por las descripciones pobres o el uso inadecuado de etiquetas. Pero a medida que pasaban las semanas, cada error se transformaba en un aprendizaje que le permitía crecer y refinar su propuesta. Así, de a poco, vio cómo la comunidad que seguía sus publicaciones crecía. Nuevos rostros, nuevos comentarios, nuevos mensajes de apoyo. La gente empezaba a identificarle con algo específico, con un estilo, con un sello personal. Y aunque no siempre todo fuera perfecto, estos primeros pasos le enseñaron algo crucial: antes de querer ser grande o famoso, hay que definir qué tipo de creador deseas ser y con qué valores te vas a alinear en tu camino. Escena 2, la importancia de la visión a largo plazo. En esta segunda parte, nos centraremos en cómo se fue desarrollando la visión de nuestro invitado. Habiendo superado la primera etapa de tímidos experimentos y errores constantes, llegó el momento en el que empezó a hacerse preguntas mucho más específicas sobre lo que quería lograr. No basta con subir contenido sin rumbo, hay que contar con un norte, una motivación más grande que la mera popularidad. Él nos relata que llegó a un punto en el que se dio cuenta de que deseaba impactar positivamente a su audiencia. Quería, por ejemplo, que los jóvenes que lo seguían encontraran en sus vídeos una fuente de inspiración y motivación. ¿Pero cómo lograrlo si no se define un propósito? Para afinar su visión, realizó un ejercicio de introspección, escribió en un cuaderno, de manera detallada, cuáles eran sus objetivos personales en la vida, qué lo hacía feliz, qué lo definía como persona, y luego reflexionó sobre cómo podía llevar todo eso al terreno digital. Fue un cambio trascendental, porque dejó de perseguir likes y comenzó a crear contenido que tuviera sentido para él. Buscó un equilibrio entre lo entretenido y lo valioso, entre lo que la gente quería ver y lo que él se sentía cómodo compartiendo. También estableció metas claras, como llegar a cierto número de seguidores o colaboraciones, pero sin perder de vista el propósito de fondo. Esa claridad tuvo un efecto inmediato en su crecimiento, porque la audiencia percibía que había un mensaje genuino detrás de cada publicación. La visión a largo plazo también le ayudó a mantenerse enfocado cuando llegaban dificultades. Las redes sociales están llenas de distracciones, tendencias pasajeras y mucha competencia. Es fácil desviarse y tratar de imitar a quien está de moda. Sin embargo, cuando se tiene una visión clara, uno aprende a filtrar las oportunidades y a decir que no a propuestas tentadoras que, aunque podrían dar un golpe de fama a corto plazo, no encajan con el plan y los valores establecidos. Para él, el éxito en redes sociales no consiste únicamente en acumular cifras, sino en la capacidad de permanecer relevante y auténtico con el paso del tiempo.
Una visión sólida actúa como brújula en este mundo tan volátil, y si uno no está dispuesto a sacrificar principios o coherencia, tarde o temprano se formará una audiencia que valora esa honestidad y que se queda para apoyar en cada fase del camino. Escena 3. Creación de una identidad de marca personal. El siguiente paso fue la creación consciente de lo que hoy se conoce como marca personal. Nuestro influencer invitado tomó la firme decisión de desarrollar una identidad fácilmente reconocible, no desde un punto de vista superficial, sino auténtico y coherente con su esencia. Empezó por analizar qué valores quería transmitir y qué tipo de emociones deseaba suscitar en su comunidad. Se dio cuenta de que aquello que lo diferenciaba era su forma cercana de hablar, su humor sencillo y su afán de motivar a la gente a que persiguieran sus pasiones. Por eso, decidió pulir su tono de voz, la estética de su contenido y los temas principales de sus publicaciones. Se acercó a la fotografía y el diseño para mejorar la presentación de su cuenta y se puso a estudiar cómo manejar la luz, los planos, el color y las ediciones sencillas de vídeo. En paralelo, se asesoró con personas que le ayudaron a entender que, detrás de cada publicación exitosa, había un trabajo de storytelling. Aprendió a crear narrativas, dar contexto, ofrecer una conclusión, y transmitir un mensaje claro en cada pieza de contenido. De esta forma, sus vídeos y fotos dejaron de ser simples vistazos de su vida diaria, y se convirtieron en pequeñas historias que llevaban a la audiencia a reflexionar, reír o emocionarse. El diseño de la marca personal no fue un proceso de un día. Implicó prueba y error, cambios de logos, cambios de estilo fotográfico, cambios en la manera de expresarse. Pero poco a poco, empezó a ver resultados positivos. Quien entrara a su perfil reconocía inmediatamente una atmósfera, un toque característico. La consistencia en la forma de hablar, en la calidad de imagen, en los filtros de color, fue tejiendo un hilo conductor que separaba su contenido de la multitud. Además, dejó de temerle a la palabra marca. A veces, uno piensa que crear una marca personal implica perder la autenticidad, pero él entendió que, si se construye de manera honesta y alineada con lo que uno verdaderamente es, la marca personal se convierte en una extensión de la propia identidad. Esto es especialmente importante en un medio tan saturado. Sin una identidad clara, es muy fácil pasar desapercibido o quedar atrapado en la imitación, en vez de brillar con luz propia. Escena 4. Construyendo una audiencia leal. Con la marca personal ya encaminada, uno de los retos más grandes era convertir a los visitantes ocasionales en seguidores fieles, y a los seguidores fieles en una comunidad comprometida. Según nuestro invitado, este es el paso que realmente marca la diferencia entre un influencer pasajero y uno que puede sostener su crecimiento a largo plazo. Para construir una audiencia leal, se concentró en escuchar más que en hablar. Se propuso responder a la mayor cantidad de comentarios y mensajes directos posible, al menos durante un periodo de tiempo cada día. Prestó atención a los feedbacks que recibía y empezó a generar dinámicas que fomentaran la participación, como encuestas, preguntas abiertas en las historias, directos semanales y retos temáticos. También abrió un canal de comunicación un poco más personal. En sus vídeos, empezó a contar anécdotas en las que se reía de sí mismo, donde reconocía sus errores y vulnerabilidades, lo que le permitió humanizarse ante su audiencia. Además, enfocó su esfuerzo en generar valor. Entregaba consejos prácticos sobre los temas que dominaba, compartía recursos gratuitos y herramientas para que la gente mejorara en distintos aspectos. Aprovechando su éxito en redes, promovía emprendimientos pequeños de seguidores que le escribían para recibir orientación, y esto generó un sentido de comunidad muy fuerte. Con cada persona que conectaba de esta manera, se sembraba una semilla de lealtad. A lo largo de este proceso, nuestro invitado aprendió que la audiencia no es un número. Son personas, cada una con sus propias historias, anhelos y necesidades. Cuando se logra un ambiente de respeto mutuo, es más probable que la comunidad crezca de manera orgánica y que cada nuevo seguidor sea alguien que de verdad se identifica con el mensaje y está dispuesto a quedarse. No son solo cifras infladas por campañas de publicidad, sino individuos que participan activamente, que comparten el contenido y que recomiendan al influencer porque creen en él y se sienten parte de su proyecto. Escena 5. Estrategias de crecimiento en plataformas variadas. Continuando con su testimonio, el siguiente gran salto se dio cuando comprendió que no podía quedarse en una sola plataforma. Empezó a explorar, primero con timidez y luego con mayor confianza, espacios como YouTube, TikTok, Twitch, Twitter y podcast. Cada plataforma tenía su propia dinámica, y la principal lección fue aprender a adaptar el contenido al formato y a la cultura de cada red.
Por ejemplo, en YouTube encontró el espacio ideal para subir contenido de larga duración y de mejor producción, como blogs profundos o tutoriales detallados. En TikTok descubrió el reto de condensar su mensaje en segundos, apelando a la creatividad y la inmediatez. En Twitch decidió explorar los directos en los que interactuaba con su comunidad de manera espontánea, jugando videojuegos o simplemente charlando sobre temas de actualidad. Mientras tanto, Twitter se convirtió en un lugar para plasmar reflexiones rápidas y anécdotas cortas, y en los podcasts pudo desarrollar conversaciones extensas con invitados y expertos en distintos campos. Lejos de simplemente copiar y pegar el mismo contenido en todos lados, nuestro invitado estructuró un plan para que cada plataforma mostrara un ángulo distinto de su personalidad y de su trabajo. Así, la gente que lo seguía en varias redes no se aburría con lo mismo, sino que descubría nuevas facetas de su vida y de su discurso. Esta estrategia multicanal requiere tiempo y esfuerzo, pero permite llegar a distintos públicos y, sobre todo, no depender de los algoritmos caprichosos de una sola plataforma. Obviamente, no todo fue color de rosa. La expansión multicanal vino acompañada de mayores desafíos técnicos, de la necesidad de dedicar más horas a la producción de contenido y de la presión de mantenerse relevante en espacios muy diferentes. Hubo momentos en los que se sintió saturado, pero con organización y dedicación fue encontrando el ritmo y la dinámica adecuada. Lo importante, nos explica, es tomarse el tiempo de aprender de cada red, de sus tendencias, de sus métricas, y tener paciencia para crecer de forma sostenida y congruente. Escena 6. Colaboraciones y red de contactos. La historia avanza y llegamos a un punto muy interesante, las colaboraciones. Nuestro invitado siempre tuvo claro que no quería crecer solo, sino que deseaba apoyarse y rodearse de gente talentosa y entusiasta. Las redes sociales ofrecen una oportunidad única de conectar con personas de todos los rincones del mundo, pero hay que saber hacerlo con inteligencia. Primero, dedicó tiempo a observar y consumir el contenido de otros creadores a los que admiraba. Les enviaba mensajes directos o correos electrónicos bien redactados, explicando por qué valoraba su trabajo y proponiendo colaboraciones que tuvieran sentido para ambos públicos. Nunca caía en la trampa de pedir favores gratuitos sin ofrecer algo a cambio. Intentaba diseñar proyectos conjuntos atractivos, en los que el otro creador también se beneficiara al participar. Conforme fue creciendo, también descubrió la importancia de participar en eventos, conferencias y foros virtuales. Ahí tenía la oportunidad de conocer a gente que compartía su pasión y de entablar relaciones que, con el tiempo, podrían dar frutos. En las colaboraciones, trataba de mantener su esencia y al mismo tiempo integrarse al estilo del otro creador. Esto generaba una atmósfera dinámica y auténtica, que el público solía apreciar. Las colaboraciones no solo le ayudaron a expandir su audiencia, sino que además lo formaron como profesional. Al trabajar con otros, aprendió nuevas técnicas, descubrió enfoques distintos de la creación de contenido y se inspiró para emprender proyectos innovadores. También enfrentó algunas situaciones complicadas, como desajustes de agenda o colaboraciones que no cumplían lo prometido, pero incluso de esas experiencias sacó lecciones valiosas. Con cada persona con la que trabajaba, crecía su reputación y su red de contactos, y esto, a largo plazo, se tradujo en oportunidades más grandes y en una mayor estabilidad en su carrera como influencer. Escena 7. Manejo de haters y críticas. Si hay algo que a todos nos gustaría evitar, pero es prácticamente inevitable en el mundo digital, es el enfrentamiento con los llamados haters. Nuestro invitado reconoce que le costó mucho trabajo aprender a lidiar con los comentarios negativos y los ataques personales, sobre todo cuando venían de perfiles anónimos que no ofrecían ninguna crítica constructiva. Al principio, le afectaba emocionalmente cada vez que alguien lanzaba una ofensa en los comentarios. Se enganchaba en discusiones infructuosas, perdía la motivación para seguir creando contenido e incluso llegó a plantearse si valía la pena exponerse de esa manera. Sin embargo, con el paso del tiempo, entendió que la negatividad es parte del paisaje en Internet, y que no se puede complacer a todo el mundo. Aprendió a diferenciar las críticas con fundamento de los ataques vacíos. A las primeras, aunque fueran duras, trataba de responder con apertura, ofreciendo su punto de vista y agradeciendo la retroalimentación si encontraba algo que pudiera mejorar. A los segundos, simplemente optó por ignorarlos o bloquearlos, dependiendo de la gravedad del asunto. Entendió que no debía malgastar su energía en batallas sin sentido y que, mientras mantuviera un ambiente de respeto en su comunidad, era libre de trazar los límites que creyera necesarios. También fue clave rodearse de gente de confianza,
amigos, familiares y colegas que le recordaban su valor y lo ayudaban a tomar distancia emocional de los comentarios tóxicos. Poco a poco, desarrolló una piel más gruesa y dejó de tomarse los ataques como algo personal. Por supuesto que aún duele de vez en cuando, pero al comprender que el odio gratuito suele hablar más de la persona que lo lanza que del receptor, aprendió a soltar y a mantener el enfoque en lo que sí vale la pena, su audiencia, su contenido y su crecimiento personal. Escena 8. El poder de la autodisciplina. Avanzando en nuestra charla, llegamos a uno de los temas más determinantes en la carrera de un influencer, la autodisciplina. Para lograr constancia y coherencia, nuestro invitado tuvo que establecer rutinas de trabajo que le permitieran crear contenido de calidad, revisar estadísticas, interactuar con su audiencia y formarse de manera continua. La gente suele pensar que ser influencer es solo tomarse fotos y recibir productos gratis, pero la realidad es que hay un enorme trabajo de planeación y dedicación detrás. En el caso de nuestro invitado, cada semana organizaba un calendario de publicaciones. Decidía qué días subiría vídeos, qué temáticas abordaría, en qué momento haría directos y de qué manera conectaría con su público. También reservaba espacios para investigar tendencias, aprender nuevas técnicas de edición o mantenerse al día sobre las políticas y actualizaciones de cada plataforma. La autodisciplina no solo se refiere al contenido, sino también a la salud mental y física. Se propuso cuidar de su alimentación, hacer ejercicio y darse tiempos de descanso para no caer en el agotamiento. Aprendió a delegar ciertas tareas cuando el volumen de trabajo empezó a crecer, contratando a un editor o a un asistente para áreas específicas. Esto le permitió concentrarse en lo que mejor sabía hacer, transmitir su energía y su mensaje a la audiencia. Otra parte fundamental de la autodisciplina fue mantener un compromiso con sus valores, incluso cuando surgían tentaciones para desviarse del camino. Le llovían propuestas de publicidad de marcas con las que no se sentía identificado, o invitaciones a participar en dramas en redes que podrían darle más visibilidad a corto plazo, pero que iban en contra de su visión. Tener un código ético y apegarse a él exige un enorme autocontrol, pero a la larga fortifica la confianza que la audiencia deposita en el creador. Escena 9. La importancia de la innovación y la creatividad. A lo largo de su carrera, nuestro invitado nos habla de las veces en que sintió que se estancaba. De repente, veía que su contenido ya no generaba la misma emoción o que la audiencia parecía distraída con otras novedades en el panorama digital. Fue en esos momentos cuando comprendió la importancia de la innovación y la creatividad constante. Para salir de los baches creativos, se apoyó en la investigación y la experimentación. Miraba lo que hacían otros creadores de diferentes nichos, no con el afán de copiar, sino de inspirarse con ideas frescas. Probaba formatos nuevos, a veces lanzaba mini documentales, en otras ocasiones apostaba por sketches cómicos, y en otras introducía segmentos de entrevistas o debates. Esa flexibilidad le permitía sorprender a su público, y, al mismo tiempo, mantener viva su propia pasión por crear. La innovación también implica correr riesgos. No siempre todos los experimentos salen bien, pero cada fallo se convierte en un escalón para descubrir qué funciona y qué no. De hecho, varias de las iniciativas que le dieron un salto de popularidad nacieron de intentos que al principio parecían extravagantes o desafiantes. Esa disposición para salir de la zona de confort, mezclada con una coherencia que no traicionara su marca personal, le permitió abrirse camino y destacar en medio de una competencia feroz. Ser creativo no es solo cuestión de talento natural, requiere disciplina, curiosidad y un deseo constante de aprender. Cuando uno se aburre de su propio contenido, la audiencia también se aburre. Por eso, tener la valentía de reinventarse, de escuchar nuevas propuestas y de explorar caminos inusuales puede ser la diferencia entre un influencer que desaparece al cabo de un par de años y uno que permanece en la escena por mucho tiempo. Escena 10. La monetización responsable. Llegamos a uno de los temas más delicados y, a la vez, necesarios, la monetización de la influencia. Nuestro invitado explica que monetizar no es malo, al contrario, puede ser un reconocimiento al trabajo, al tiempo invertido y a la dedicación invertida en crear contenido de calidad. Sin embargo, es fundamental hacerlo de forma responsable, sin abusar de la confianza de la audiencia. En su experiencia, el primer ingreso llegó mediante las plataformas que pagan por la publicidad insertada en los vídeos, como YouTube. Luego empezaron a llegar acuerdos con marcas interesadas en que él promocionara sus productos. Al principio, aceptaba casi todas las propuestas porque representaban ingresos muy atractivos, pero pronto se dio cuenta de que estaba cometiendo un error.
Algunas de esas marcas no encajaban con sus valores o simplemente saturaban el canal con publicidad. Esto se traducía en molestias para la audiencia y en la sensación de que había perdido su enfoque inicial. Aprendió a negociar de manera más selectiva, buscando alinearse con empresas y productos que realmente tuvieran relación con su contenido y con las necesidades de su público. Prefería ganar menos dinero, pero ser fiel a su ética y preservar la credibilidad ante sus seguidores. Con el tiempo, las marcas notaron que su trabajo no era pura fachada, su compromiso con la autenticidad le hizo ganar el respeto de muchas empresas que valoraban un partnership genuino, en el que ambos salían beneficiados. También exploró otras vías de monetización, lanzamientos de productos propios, conferencias, talleres en línea, venta de merch y presencia en eventos patrocinados. La clave siempre fue la coherencia y la transparencia. Comunicaba claramente cuando un contenido era patrocinado y explicaba por qué había elegido trabajar con cierta marca. De esta manera, la audiencia podía entender sus motivaciones y decidir libremente si apoyaba o no esa relación comercial. Al final, el objetivo era transformar su pasión en un medio de vida sostenible, sin traicionar los valores que lo llevaron hasta allí. Escena 11, salud mental y autocuidado. En esta escena, nuestro invitado nos confiesa que uno de los mayores desafíos que enfrentó fue mantener la salud mental en equilibrio. El ritmo de trabajo, la presión constante para crear, la exposición pública y la comparación continua con otros creadores pueden pasar factura. Incluso llegó a atravesar periodos de ansiedad, insomnio y desgaste emocional. Con el tiempo, comprendió que necesitaba establecer límites claros. Dejó de vivir pegado al teléfono las 24 horas y se obligó a tomar descansos digitales, a disfrutar de momentos de desconexión para recargar energías. Incorporó técnicas de meditación y de mindfulness en su rutina para manejar el estrés, y buscó ayuda profesional en terapia para aprender a gestionar los altibajos de la fama virtual. La salud mental es un tema que cada vez se habla más en redes, y él aprovechó su plataforma para compartir su experiencia. Mostró que detrás de cada post perfecto puede haber un ser humano que batalla con inseguridades y miedos. Su vulnerabilidad le permitió conectar con mucha gente que se sentía identificada. Expresó que no se es más débil por admitir la necesidad de ayuda psicológica, y que el autocuidado es tan importante como el trabajo constante para triunfar en redes sociales. Asimismo, empezó a cultivar nuevas aficiones y a dedicar tiempo a su familia y amigos. Entendió que no todo puede girar en torno a las cifras de seguidores o a los análisis de engagement. Tener hobbies fuera de Internet, cultivar relaciones en el mundo offline y compartir tiempo de calidad con seres queridos se convirtió en un pilar fundamental para mantener los pies en la tierra y recordar qué es lo verdaderamente importante. Escena 12. Lecciones de fracasos y decepciones. No todos fueron éxitos en el recorrido de nuestro invitado. Hubo proyectos que no funcionaron, colaboraciones que no se concretaron y temporadas en las que las cifras se desplomaban. En un par de ocasiones, pasó por polémicas que lo llevaron a cuestionarse su papel en las redes. Sin embargo, cada revés se convirtió en una fuente de aprendizaje. Para él, la clave está en la reflexión honesta tras cada golpe. Por ejemplo, si un lanzamiento de producto no tuvo buena acogida, en vez de culpar a la audiencia o a la plataforma, analizaba si el producto era realmente útil, si la comunicación fue la adecuada o si el timing no era el correcto. Hacerse responsable de sus acciones y resultados le permitió crecer con cada tropiezo. Aprendió que no es necesario tener éxito en todo para seguir adelante. Las redes sociales, como la vida, están llenas de altibajos. Lo importante es no quedarse atrapado en la frustración o la tristeza. Cuando se comete un error, hay que reconocerlo, disculparse si es preciso y luego avanzar con las lecciones aprendidas. Y si llega el fracaso, usarlo como trampolín para replantear la estrategia, corregir el rumbo y emerger con más fortaleza. Escena 13. Creando un legado positivo. Conforme su presencia se consolidaba, nuestro influencer se planteó cómo dejar una huella que trascendiera más allá de las métricas o la moda del momento. Empezó a involucrarse en proyectos sociales, como campañas de donación y voluntariado, y a usar su visibilidad para promover causas benéficas. Buscó alianzas con organizaciones sin fines de lucro y se convirtió en embajador de iniciativas que impulsaban la educación, la sostenibilidad o la inclusión. En sus redes, dedicaba espacios para hablar de temas que le importaban, la lucha contra la discriminación, el cuidado del medio ambiente, la importancia de la lectura, el apoyo a emprendedores locales, entre otros.
Aunque esto no siempre generaba el mismo nivel de engagement que un contenido puramente de entretenimiento, se sentía satisfecho porque sabía que estaba usando su plataforma para algo más grande que él mismo. Algunos seguidores lo criticaron argumentando que se había vuelto demasiado serio o que estabas politizando su contenido, pero para él era una evolución natural. Continuó ofreciendo el contenido alegre y motivacional que siempre lo había caracterizado, pero ahora añadía un propósito adicional: inspirar a su audiencia a ser agentes de cambio en sus propias comunidades. Y eso, a su juicio, era parte esencial de un verdadero legado digital. Escena 14. Mantener la esencia en la evolución digital. Las redes sociales cambian a gran velocidad. Las plataformas se renuevan, aparecen competidores, los algoritmos se transforman y la audiencia se mueve constantemente hacia lo más novedoso. Nuestro invitado sabe que para triunfar, hay que adaptarse y aprender de manera continua, pero también mantener la esencia. Una de las pruebas más grandes llegó cuando la plataforma que originalmente lo lanzó a la fama dejó de tener el alcance de antes. Muchos creadores saltaron a otras redes y algunos se quedaron sin ideas o sin motivación. Él, en cambio, vio la oportunidad de transformarse una vez más, aprovechando su experiencia previa para consolidarse en plataformas más emergentes y para buscar nuevas fórmulas de interacción. La esencia la seguía manteniendo, la autenticidad, la cercanía con su comunidad, el deseo de motivar a otros. Aunque se atreviera a probar nuevos formatos y a expandir sus horizontes, las personas que lo seguían podían reconocer el mismo corazón detrás de cada contenido. Eso se llama coherencia, y es uno de los factores que más valor tiene en el mundo digital, donde la confianza se construye con la repetición y la consistencia de actos. Escena 15. Reflexiones finales y consejos para futuros creadores. Cuando se le pregunta cuál es el mejor consejo que daría a quienes aspiran a triunfar en las redes sociales, nuestro influencer inspirador responde con humildad. Dice que no hay una fórmula mágica, pero sí algunos principios rectores que pueden marcar la diferencia. Primero, la pasión. Si no hay un verdadero amor por lo que se hace, será muy difícil mantener la constancia cuando lleguen las dificultades. Segundo, la autenticidad. Fingir un personaje que no se es, o solo perseguir la fama efímera, suele desembocar en un cansancio rápido y en la pérdida de credibilidad. Tercero, la disciplina y la planificación. Las redes pueden ser muy demandantes, y sin una organización y un ritmo de trabajo constante, el camino se hace cuesta arriba. Cuarto, la capacidad de escuchar y de empaparse del feedback que viene de la comunidad. Quinto, la humildad para reconocer errores, pedir perdón cuando haga falta y aprender de los fracasos. Sexto, la visión a largo plazo. No se puede construir una carrera sólida si se vive al vaivén de las tendencias pasajeras sin un proyecto claro de fondo. Y por último, el autocuidado. El éxito pierde sentido si se paga con la propia salud mental o con la ruptura de las relaciones más importantes. Al final, cada creador escribe su propia historia y enfrenta retos únicos. Sin embargo, todos aquellos que han logrado consolidarse en este medio comparten estos valores básicos. A lo largo de esta larguísima conversación, hemos podido asomarnos a la vida y los aprendizajes de nuestro invitado, quien ha recorrido un camino lleno de desafíos, alegrías y momentos de introspección que lo han forjado no solo como influencer, sino como ser humano. Escena 16. Visión hacia el futuro y cierre de la charla. Para concluir, nuestro invitado nos deja una reflexión sobre el futuro de las redes sociales y el lugar que cada creador puede llegar a ocupar en ellas. Afirma que lo digital será cada vez más importante en la vida cotidiana, y que la brecha entre lo virtual y lo real se irá difuminando más. Por ello, quienes quieran destacar deben entender que ya no basta con subir contenido, sino que es necesario tejer una comunidad fiel, ser honestos y ofrecer propuestas que vayan más allá de la moda pasajera. Las posibilidades de innovar y de transformarse son infinitas. Cada día surgen nuevas plataformas, nuevas tecnologías, tendencias efímeras y nichos que aún no han sido explorados. En medio de ese panorama, la pregunta no es si es muy tarde para empezar, sino cómo comenzar con una base sólida y con la intención de aportar algo valioso. Como palabras finales, nuestro invitado expresa su gratitud hacia toda la gente que lo ha acompañado en este viaje y hacia quienes lo han criticado, pues también de ellos ha aprendido. Invita a los nuevos creadores a atreverse, a no postergar sus ideas por miedo al fracaso y a recordar que el verdadero éxito no radica únicamente en las cifras, sino en el impacto real que uno puede tener en los demás. Con esto, cerramos esta extensa charla,
esperando que la experiencia y los consejos de nuestro influencer inspirador sean un faro para quienes sueñan con labrarse un camino propio en las redes sociales. Que su testimonio sirva de recordatorio de que la pasión, la constancia, la visión y la autenticidad pueden llevar a construir una presencia sólida y duradera, capaz de resistir los cambios de la era digital, y sobre todo, de dejar una huella positiva en la vida de los demás. Gracias por acompañarnos en estas reflexiones, y que cada uno de ustedes pueda encontrar su propia voz y su propio rumbo en el apasionante universo de las redes sociales.